Después de 15 meses, Venezuela vuelve a tener un embajador en Colombia. El último había sido retirado por el gobierno de Hugo Chávez tras la crisis generada por el ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Es Gustavo Márquez, un ingeniero electricista, que en su hoja de vida cuenta con cargos como el de representante del presidente Chávez en la Comisión Especial para la Creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior. También ha sido representante permanente de Venezuela ante la ONU en Viena y embajador en Austria, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Él le concedió su primera entrevista en el país a Beatriz Gómez del Radar y le habló muy claro. Le dijo cómo hay que recomponer las relaciones y cómo protegerlas de los que llamó francotiradores que quieren destruirlas. Aseguró que su país sí está ayudando a capturar delincuentes en su territorio. Beatriz Gómez entra al radar. Señor embajador, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al radar del canal Caracol. Gracias, porque es la primera oportunidad que tengo de presentarme ante los medios colombianos. Bueno, muchísimas gracias. Señor embajador, el fin de los roces entre los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe fue recibido como algo muy inesperado, pero tenemos que reconocer que muchos sectores de la opinión respiraron con alivio. Su presencia en Colombia es también vista como un elemento muy positivo. ¿Cómo cree usted que se pueden reconstruir las relaciones entre los dos países? ¿Sobre qué bases? Yo pienso particularmente que tenemos que armar una agenda de proyectos que tengan que ver con la cultura, con la educación, con los temas sociales, que a veces no los abordamos porque nos centramos en lo económico. Tiene que haber complementación, tiene que haber industrialización en Venezuela y en Colombia, tiene que haber generación de empleo en Venezuela y en Colombia. Tiene que construirse entonces la confianza, la transparencia y la eficacia para tener resultados, porque eso es lo que le da credibilidad a un proceso de integración. Hay también algunos temas de concepción que han separado a los dos gobiernos. Hablemos de uno que es sustancial a este problema de la crisis de las relaciones, que es el tema de la seguridad. Dos miradas muy distintas. Yo quisiera preguntarle si todavía su país, su gobierno, considera que el tema, por ejemplo, del conflicto armado colombiano sigue siendo un tema estrictamente, exclusivamente de Colombia, o piensan que a ustedes también los afecta de alguna manera. Bueno, es un conflicto de Colombia, obviamente, interno, frente al cual nosotros no podemos inmiscuirnos. Tenemos que respetar absolutamente la soberanía del Estado y del pueblo colombiano, pero por supuesto, claro que nos afecta, no solo a nosotros, a toda la región, y ello obviamente nos preocupa muchísimo. Por eso la voluntad nuestra es promover la paz, trabajar por ella, y en la medida pues que por supuesto el gobierno de Colombia así lo considere conveniente. Sí, hay analistas independientes que consideran que indefectiblemente el tema del conflicto interno colombiano y el tema del tráfico de drogas une los tres países y que necesariamente para resolver ese problema se necesita una acción unificada de los tres gobiernos. ¿Será posible que lleguemos a eso? Obviamente frente a eso es necesario la cooperación y por eso hay mecanismos que hay que activar, por ejemplo, de inteligencia, de cooperación en relación al narcotráfico. Nosotros hemos planteado en la reunión de Caracas, en la que estuvieron los dos presidentes, que debemos rápidamente, y así se lo hice saber también al presidente Uribe, un acuerdo en materia de la lucha contra el narcotráfico y la droga, porque definitivamente no se trata solo de un problema de Venezuela, y nosotros obviamente estamos, como dicen, en el epicentro. Colombia, por su papel generador, digamos, en la producción de droga y de las rutas del narcotráfico, y Venezuela por ser un país de tránsito que requiere de un esquema de seguridad para enfrentar este flagelo que afecta a toda la humanidad. Cuando el gobierno colombiano de alguna manera ha sugerido que las autoridades venezolanas no colaboran suficientemente en la persecución de estos grupos delincuenciales, ¿usted cree que hay allí una incomprensión del gobierno colombiano hacia los esfuerzos de Venezuela? Bueno, la verdad yo no diría que es el gobierno colombiano. Creo que hay voceros, hay especulaciones en los medios que señalan, dicen cosas, pero en realidad no hay nada sustantivo, porque yo quiero insistir en esto. La cooperación existe, la posibilidad de cooperar existe, por ejemplo, entre la agencia de inteligencia de acá y de allá, pero no es en los medios de comunicación tirando petardos como vamos a lograr precisamente esto.
una cooperación eficaz. Estamos avanzando en ese terreno porque los pueblos de ambos países se preguntan ¿hasta dónde están colaborando las autoridades de Venezuela con las colombianas con las venezolanas en este terreno? Fíjate, por ejemplo, te puedo dar un caso concreto. Venezuela ha entregado en los últimos 3 meses 2 capos del narcotráfico. Hace apenas menos de un mes, llegando acá, se entregaron 5 guerrilleros y un jefe de la guerrilla en Riohacha. ¿Sí? Eso está demostrando, y eso no es nuevo, esa es una conducta permanente, porque nosotros obviamente tenemos unos sistemas de seguridad importantes en la zona fronteriza para enfrentar esta lucha. ¿Vamos hacia allá? ¿Vamos hacia la firma de ese acuerdo? ¿Usted cree que es posible llegar a ese entendimiento entre los dos gobiernos? Yo creo que sí. De hecho hay un buen ambiente. Lo que pasa es que tú tienes sus ritmos, ¿no? Yo quiero enviarle pues un mensaje, ¿no?, al pueblo colombiano en el sentido de la voluntad de nuestro gobierno de avanzar para buscar la estabilización de las relaciones, por ejemplo en el tema ambiental del manejo de las cuencas fronterizas, que es vital. Ya hay una decisión que el presidente Uribe nos comunicó en el sentido de que convocar la Comisión de Cuencas Hidrográficas con los ministros de Ambiente para tratar estos temas que están en la frontera. Y yo creo que debemos ir mucho más allá. Señor embajador, a pesar de los altibajos de las relaciones entre los dos países, las exportaciones colombianas han crecido mucho en los últimos tiempos. ¿Usted cree que su gobierno podrá mantener este ritmo y este nivel de importaciones colombianas en el futuro? Mire, el presidente Chávez planteó en Cartagena, estableció como meta 10.000 millones de dólares. Eso ya es una señal bien concreta de la voluntad política. Creo, eso sí, que nosotros tenemos que ir a un acuerdo económico integral. Es decir, no solo debemos ver el intercambio comercial, es decir, la exportación de bienes desde Colombia o la importación desde Venezuela de materias primas. Tenemos que buscar un esquema que nos permita superar las asimetrías, garantizar un equilibrio en el intercambio económico para lograr sobre todo ir consolidando este mercado, un mercado común que no solamente es un mercado, insisto, para vender, sino que es un mercado para invertir, para construir empresas, para integrar cadenas productivas entre los dos países que realmente nos vayan permitiendo conformar una región, Colombia, y yo creo que debemos ir más allá. Algunos sectores en Colombia temen que se dé un giro en Venezuela y se sustituyan las importaciones colombianas por importaciones de Brasil, de China, de Argentina. ¿Usted ve factible esta tendencia? Mire, yo no creo. Yo creo que ya hay una especie de una integración entre los dos países que hace bien difícil que eso ocurra, pero todo va a depender de la habilidad nuestra, de ambos gobiernos, para llegar a este acuerdo marco que nos permita, digamos, insisto, garantizar el equilibrio. Sí, no puede ser que, por ejemplo, se industrialice a expensas de que Venezuela se desindustrialice. No puede ser que en Colombia o en Venezuela se genere empleo a expensas de que en Colombia se genere desempleo. Por eso tenemos que hilar fino para construir una política económica común que aproveche esos nichos de complementación. Finalmente, el tema de la tasa de cambio. Hay algunos sectores que aseguran que en Venezuela se podría adoptar una tasa de cambio múltiple y eso afectaría el 80% de los productos colombianos. ¿Esto qué bases puede tener? Mira, eso no está planteado por ahora. El ministro de Finanzas fue muy categórico al señalar que la política cambiaria se sostiene y se mantiene. Eso no quiere decir que no se pueda revisar en el futuro. Yo creo que hay que tener una mente muy amplia para pensar el futuro. Entonces, creo que tenemos la posibilidad de armar un esquema de interacción económica, política, social, cultural común. Lo importante aquí es que tenemos a resguardo los francotiradores, que no comencemos a crear los conflictos mediáticos que en definitiva no contribuyen a las relaciones. Eso no significa que no haya debate. Debate habrá, porque son sociedades democráticas y es hasta conveniente que lo haya, pero dejando a salvo, por supuesto, los intereses comunes, sobre todo por nuestros pueblos. Señor embajador, muchísimas gracias. A usted.